En esta ocasión vamos a hablar de algunas generalidades en conceptos como para ir entrando en el tema de prevención de riesgos del trabajo. Desde este punto de vista, desde el punto de vista de la prevención de los riesgos, decimos que accidente es todo suceso o hecho imprevisto, no deseado y que puede conducir a una lesión o no del trabajador y del medio ambiente de trabajo. Y esta es una gran aclaración para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque normalmente siempre el foco de los accidentes de trabajo tienden a ver las lesiones que pueden producirse en el trabajador, sin tomar en cuenta que dicha lesión en realidad puede estar apuntada al medio ambiente de trabajo, al ambiente laboral, que es el que también puede sufrir alguna consecuencia de este hecho imprevisto o fortuito y no deseado. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir o qué circunstancias se tienen que dar para que exista un accidente laboral? Se dice que para que ocurra tienen que existir dos hechos fundamentales. Por un lado, una acción insegura por parte del trabajador y por el otro, una condición insegura por parte del entorno laboral, del medio ambiente donde se desarrolla el trabajo. Entonces, acción insegura más condición insegura, accidente. Por eso, siempre se dice que el accidente no es previsible, pero sí prevenible. ¿Y esto qué quiere decir? Obviamente no es previsible porque si así fuera y pudiéramos preverlo, no ocurrirían. Ahora, sí son prevenibles, ¿por qué? Porque, insisto, si podemos manejar la acción insegura del trabajador más la condición insegura del medio ambiente, podemos, si no reducirlos o eliminarlos, por lo menos minimizar las lesiones que pudieran ocurrir. Obviamente, desde la prevención de riesgos del trabajo, tendemos a que exista accidente cero. ¿Esto es posible? Sí, es posible, si podemos manejar estas dos causas importantes y fundamentales que se tienen que dar para que exista el accidente laboral. Por eso, ¿con qué contamos? Contamos con la higiene industrial y la seguridad industrial. ¿Y cuáles son los aspectos importantes que toca cada uno? La seguridad industrial es importante, ¿por qué? Porque la palabra seguridad en realidad tiende a la confianza. Entonces, cuando hablamos de seguridad industrial, estamos hablando de la posibilidad de trabajar en lugares donde, más allá de sus condiciones biológicas, el trabajador pueda sentirse protegido, tenga confianza del lugar donde está trabajando. Entonces, la seguridad industrial tiende a fortalecer el medio ambiente de trabajo para que las acciones que se desarrollen en él sean con total confianza. Por el otro lado, tenemos la higiene industrial. Y por acá siempre el foco del concepto es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque está más relacionado con la higiene, que es una cuestión desde lo corporal a lo ambiental, relacionado con otras cuestiones. Desde el punto de vista de la higiene industrial, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de lograr medio ambiente de trabajo, pero por sobre todo condiciones biológicas del operador, del trabajador o de la persona que esté desarrollando algún puesto en particular, tendientes a que pueda desempeñarse más allá del medio ambiente en condiciones deseables. Entonces, si yo puedo manejar la condición biológica del trabajador, puedo decir que tengo algunas causas directas y causas indirectas para que ocurra un accidente laboral. Entonces, puedo tocar las directas. ¿Cuáles son? Fundamentalmente la persona. Por eso cuando hablamos de condiciones biológicas, hablo de la persona en cuanto a estado físico, a estado de salud, a estado psíquico, al estado emocional sobre el cual hay que trabajar también. Por eso es muy importante que puedan ver alguna otra presentación que hemos hecho, por ejemplo, de la pirámide de Maslow, que es sobre la que se trabaja para lograr esta motivación emocional del empleado, del operador o de quien esté trabajando y sobre quien estemos haciendo prevención de riesgo de trabajo. Y por otro lado tenemos las acciones indirectas, que son las que dan el medio ambiente de ese entorno, que no pueden manejarse de por sí, ni que están ni siquiera en la decisión del empleado de poder cambiarlas. ¿Por qué? Porque su medio ambiente ya está asignado por la persona empleadora, por aquellos que son los que toman las decisiones de dónde se va a desempeñar tal o cual tarea. Entonces, si yo puedo manejar desde el punto de vista emocional, psíquico y biológico al empleado, puedo desde ese punto de vista trasladar esa condición al medio ambiente y mejorarlo. Entonces, cuando yo hago una prevención
de riesgos de trabajo, tengo distintos factores para poder manejar, modificar, cerciorarme de que realmente sea el más óptimo y el más adecuado para un desempeño excelente del trabajo. Entonces tengo los factores intrínsecos propios del trabajo y los factores extrínsecos, aquellos que no son propios del trabajo pero que sí influyen directamente sobre él. Los intrínsecos, entonces, habilidad, que no la habíamos mencionado hasta el momento, la separamos de lo biológico, de lo físico, de lo psíquico y lo mental, y sí está la habilidad dada por la capacitación, dada por la experiencia previa. Entonces ese es un factor intrínseco que ayuda a que un accidente pueda ser prevenido. ¿Por qué? Porque un operario con suficiente habilidad o capacitación, si no tiene la habilidad natural por experiencia previa, la que se da con la capacitación, es capaz de evitar ciertos accidentes, como por ejemplo introducir las manos en correas, en máquinas en movimiento, digamos, manejar la parte eléctrica solo si es necesario y solo si tiene las condiciones dadas para hacerlo. Entonces son factores propios, por eso se llaman intrínsecos. Eso hay que manejarlo, por ejemplo, desde la capacitación. Y los factores extrínsecos son aquellos que, si bien no son propios, como habíamos dicho, del proceso, son factores que influyen directamente en él. Esos, por ahí, como encargado de la parte de higiene y seguridad industrial, a veces los puede manejar y a veces no, pero es importante que lo sepamos porque por lo menos uno puede influir para que se minimicen. Y son, por ejemplo, cómo vienen las materias primas, cómo las recibimos, si vienen con protección. Por ejemplo, que el proveedor de los elementos de protección personal esté calificado, esté certificado para darlo, que pueda proveernos en tiempo y forma todo el material. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no puedo exigir constantemente el uso de un elemento de protección personal cuando no puedo proveerlo a tiempo. Entonces, por ejemplo, el proveedor de un EPP es un factor extrínseco. No hace en sí el proceso, pero influye directamente en él. Entonces, para resumir, si yo puedo manejar la acción insegura del empleado más la condición insegura del medio ambiente de trabajo, puedo mejorarlas, puedo prevenirlas, puedo minimizarlas, entonces voy a estar intentando llegar a accidente laboral cero, que es la meta principal de quien está en la parte de prevención de riesgos.